Bueno, sí. Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho su presencia, también de quienes nos siguen en redes sociales. Estamos en esta serie de conferencias en el marco del 80 aniversario del descubrimiento de Bonampak, prácticamente a 33 años ya de que el arqueólogo, el doctor Alejandro Tobalín, asume la dirección de este proyecto de investigación. Se ha tenido mucha información valiosa, ¿no?, y conocimiento más profundo de la importancia de este sitio, ¿no?, y de su relación con este entorno en el que se enclava. En este sentido, hemos organizado una serie de conferencias que prácticamente estarán cubriéndose en este espacio durante el mes de febrero, a lo que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan conocer cómo está la programación de las mismas. El día de hoy, la arqueóloga Julia Leticia Moscoso Rincón nos presenta las figurillas cerámicas de Bonampak y los murales del edificio de las pinturas. Agradecemos mucho, Julia, el apoyo que nos das, ¿no?, y la posibilidad de escucharte. Y antes de pasar a la ponencia, queremos hacer una breve semblanza de la arqueóloga. Julia Leticia Moscoso Rincón nace en Tuxtla Gutiérrez. Actualmente es candidata a doctor en Ciencias Históricas en la línea Lenguaje, Escritura y Cosmovisión en la Cultura Maya. De la maestría en Historia, tiene una maestría en Historia, línea de Estudios Prehispánicos por la UNICACH en el 2014-16 y obviamente es arqueóloga por la UNICACH. Tiene una medalla Chiapas al Mérito Académico Estudiantil y no solo eso, además es licenciada en Historia por la UNICACH, con una medalla también Chiapas al Mérito Académico Estudiantil, una maestría en Administración y Educación Superior del IECH y también tiene una licenciatura en Derecho por el IECH en el año 90-95. Ha participado en diversos cursos y seminarios como ponente y organizadora en seminarios y congresos nacionales e internacionales en proyectos arqueológicos Bonampak, Bolonquín, Chiapa de Corzo, Chicoacén II, en la clasificación, fotografía y digitalización para el catálogo del acervo arqueológico del Museo Regional de Chiapas, proyecto Cerámica Arqueológica de Chiapas, como curadora en las exposiciones temporales Entre Humo y Olores, El Aroma de los Dioses, del Museo Regional de Chiapas, Arqueología Subacuática, homenaje a Franz Blom en Nabolom, Trazos y Colores, el dibujo arqueológico, homenaje a Jorge Olvera, Museo Regional de Chiapas, propuesta personal, Bonampak, una historia en construcción, Museo Regional de Chiapas, guión museográfico y curaduría de la Sala de Exposición Permanente de Arqueología, Sala de las Sociedades Prehispánicas de Chiapas del Museo Regional de Chiapas, y foros de difusión y diversas publicaciones de artículos científicos, capítulos de libros y de difusión en medios nacionales e internacionales. Damos la bienvenida a la arqueóloga Julia Moscoso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues gracias por la presentación y bienvenidos. Gracias por estar acá. Bueno, sin más preámbulos, el tema de hoy, la plática es sobre esta relación que he identificado entre las figurillas cerámicas de Bonampak y los murales del edificio 1 o edificio de las pinturas. Perdón, esa cosa no le agarro. Bueno, las figurillas cerámicas y los murales. Las figurillas cerámicas constituyen un vehículo para la transmisión de ideas y el pensamiento de las élites. Por tal motivo, constituyen un repertorio iconográfico variado, abarcando temas vinculados directamente con la cosmovisión y la religión, así como las representaciones de la vida cotidiana. En Bonampak se han realizado diversas excavaciones en los edificios que se tienen identificados y restaurados en lo que es el centro neurálgico del sitio, y de esas excavaciones dirigidas por el doctor Alejandro Tobalín se han recuperado aproximadamente más de 350 objetos de este tipo.
entre figurillas completas, fragmentos y cuerpos. Entre las representaciones tenemos representaciones antropomorfas y zoomorfas. Bueno, aquí tenemos en las imágenes el edificio de las pinturas, es el que se encuentra en la esquina superior derecha, que es el edificio que está también sobre el lado derecho, el cual en 1946 se descubrió el sitio para el mundo occidental y se pudo observar de que este edificio tenía, o conservaba más bien, pintura mural de la base a la bóveda, que son, estas imágenes son los 3 cuartos que integran este edificio. Y bueno, la otra imagen es el topográfico del sitio, en donde se señalan los conjuntos arquitectónicos más importantes hasta el momento del sitio. Bueno, entre los personajes que hemos identificado, entre las figurillas y que se encuentran representados en los murales, tenemos esta primera clasificación, personajes con turbante. Su distribución está en el edificio 18, en la Acrópolis. La mayor parte están en el edificio 18, en el grupo Quemado o edificio 1, en el grupo Camino al Río y en el grupo del Puente. Sandor señala que la vestimenta de los sacerdotes mayas refleja su rol y jerarquía al interior del sistema religioso. Entre los elementos que propone indica que los sacerdotes portaban tocados ornamentados, los cuales podían incluir representaciones de deidades, seres sobrenaturales o elementos del cosmos. Esta indumentaria era considerada signos visuales de autoridad espiritual. Como elementos iconográficos recurrentes señala que los tocados en forma de serpiente relacionados con deidades como Cahuil o Itzalma, tocados altos y elaborados tipo mitra o corona, los cuales eran grandes estructuras con plumas, papel amate y conchas y jade. Los tocados que usaban los sacerdotes eran símbolos de legitimidad, jerarquía y transformación ritual que servían como emblemas visuales que comunicaban jerarquía, función y poder espiritual. Su complejidad reflejaba el acceso exclusivo de los sacerdotes al conocimiento de los ritos y la cosmovisión maya. Bueno, esos son los edificios en donde se han encontrado este tipo de representaciones. En la Acrópolis, que es la primera imagen, superior izquierda, la de medio es el edificio 18 y la inferior es el edificio 3. Con una estrellita morada es donde se indica estas piezas. En el grupo del Puente, la primera imagen, en el grupo Quemado y en el grupo Camino al Río. Y bueno, esos son el tipo de imágenes que tenemos que portan ese tipo de tocados, que son estos, nosotros los denominamos turbantes, y que pudimos identificar en las figurillas. Eso es en el cuarto 1, en el muro este y en el muro sur. Continuamos con el cuarto 1, en el muro oeste y el muro norte. Y bueno, aquí tenemos una representación que es muy interesante porque se trata de un personaje femenino que también está cumpliendo con la función de sacerdotisa. Esta figurilla se localizó en el grupo del Puente. Bueno, otra figurilla o otra representación son los personajes con trenza. En este caso se trata de un personaje femenino que se encuentra en el mural y que lleva este tipo de peinado. Esto se localizó
en el edificio 15, a un lado de la escalinata. En la categoría de las trenzas enrolladas hacia arriba, en la comparación pudimos observar que una de las damas de la corte que aparece en los murales de Bonampak del edificio 1, en el cuarto 2, en el muro norte, en la representación de cautivos que lleva este tipo de peinado, que es esta parte de esa escena. Bueno, en cuanto a los tocados zoomorfos, estos los encontramos principalmente en el cuarto 2 y el tipo de tocados que pudimos identificar son de jaguar y de venado. El jaguar. Bueno, totalmente identificada tenemos como tocado una pieza, pero también tenemos identificados lo que sería un fragmento de figurilla que es una manita que de felino lo estamos señalando porque no podemos asegurar si se trata de un jaguar o de un puma o de cualquier otro felino con ese tipo de características. Bueno, el jaguar fue un signo de autoridad, protector y patrono de las dinastías reales. En los murales de Bonampak podemos observar en el cuarto 2, en el muro sur, en la escena de la batalla, un personaje que porta un tocado de jaguar entre los guerreros del bando vencedor. En el muro oeste, otra escena de la batalla, en la parte superior, tenemos otro personaje que lleva una lanza entre las manos, que también porta un tocado de felino, sin poder precisar el tipo del mismo. En el muro norte, en la escena de la presentación de cautivos entre los personajes principales, tenemos dos individuos que portan tocados de jaguar. Y bueno, esa es la distribución de las figurillas en donde se localizaron. Tenemos una en el grupo quemado y en la Acrópolis. Bueno, aquí agradezco a la doctora Sofía Pinzamín que me permitió usar sus dibujos, sus calcas de los murales, y bueno, ella identifica los distintos personajes que portan este tipo de tocados. Sí, aquí tenemos señalados en lo que es en el muro de la batalla, en el cuarto 2, los personajes que traen en sus tocados una cabeza de jaguar. En cuanto al venado, tiene diversas excepciones. Es identificado como el mensajero del sol, con la capacidad para entrar al inframundo y comunicarse con las divinidades. Es el emblema de las lluvias y de la fertilidad. También se le representa en el código de Dresde como el cargador de Chak, en alusión a sequías y muerte. Esas son las figurillas que tenemos, que son personajes que portan tocados de venado. Se encuentran distribuidas en la Acrópolis, en el grupo Frey, en el edificio 16. También parte de los dibujos de la doctora Sofía Pinzamín, en donde nos va indicando este tipo de personajes que portan tocados de venado. En el cuarto 2 también. En el edificio 16 también y en el grupo Frey se localizaron. Estos que primero los teníamos clasificados como figurillas zoomorfas, pero al identificar o nos compartieron una foto de Yaxchilán en donde se puede observar un personaje que trae como tocado una cabeza de venado. Entonces estas figurillas decidimos moverlas de los personajes zoomorfos a los tocados zoomorfos, y en este caso en particular la figurilla de la imagen del lado izquierdo, pues es muy particular porque es un sombrero y sobre el sombrero está la cabeza del venado. Bueno, la siguiente clasificación son los sombreros, identificados en el cuarto 2, en los muros este y oeste.
La distribución de las figurillas con este tipo de tocados tenemos en el grupo quemado, principalmente en el cuarto 2 del edificio 1, los muros este y oeste, en las escenas de la batalla, se pueden observar a los personajes en cada muro que portan un sombrero de copa alta, abombada y ala pequeña. Ambos personajes se encuentran entre los guerreros que participan en la batalla en el bando de quienes obtienen la victoria. En cuanto al simbolismo, entre los personajes que usan sombreros se encuentra Hunapur, que es un personaje principal dentro de la cosmovisión maya, que representa a uno de los gemelos divinos del Popol Vuh, por lo que el uso de este tipo de indumentaria hace referencia a ese personaje sagrado en diversas personificaciones, como jugadores de pelota, cazadores, guerreros, o retratándolos en eventos rituales particulares. La distribución en el grupo quemado. Y bueno, estas son las representaciones en los murales de personajes que portan sombreros. Y estas son las figurillas de personajes con sombreros. Comentarios finales. Las figurillas cerámicas que se presentaron representan personajes importantes para la élite Bonampak, mismas que también se encuentran dentro de los personajes plasmados en los murales, y su distribución en las distintas unidades habitacionales del sitio nos indica la residencia de estos personajes distribuidos en la zona central del mismo. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Críticas? Entonces, para ti son retratos. Sí, lo que son las figurillas antropomorfas. Están representando a ciertos personajes de la élite. Hasta el momento lo que se tiene recuperado son de unidades habitacionales de élite. Tenemos, pues la mayor parte son figurillas antropomorfas. Es posible que o son ancestros divinizados o bien personajes importantes dentro de las unidades habitacionales. Figurillas que sean instrumentos musicales como silbatos u ocarinas. Sí, hay identificados a algunos de los que son semicompletos y como 2 o 3 completas como ocarinas. Pero también tenemos una gran cantidad de fragmentos de boquillas de ocarinas. ¿Tienes ya alguna idea de cómo llevar las comparaciones que has estado haciendo ahora con base en lo que hay en los murales de Bonampak, personajes diversos? Primero, ¿quiénes son estos personajes que están en las pinturas? Y si tienen alguna relación con alguien que utilizara este tipo de figurilla en cualquiera de los diversos lugares donde han ido apareciendo, ya sea la Acrópolis misma o en algunas de las unidades habitacionales. ¿Piensas que puede tener alguna identificación o simplemente es el uso, por decir, sombreros tocados con venado, cabezas de venado? No porque se esté usando en los murales X personajes y aparezca en el grupo quemado, en el cuarto
en el edificio tal, ¿no? ¿Quiere decir que sea el mismo personaje o se refiere a alguna función que tenía el personaje y que el uso de este tipo de tocado le corresponde en su unidad habitacional, ¿no? En su hogar, con su familia, su linaje? ¿O cómo lo podría estar interpretando así, viendo a grosso modo estas comparativas? Bueno, la primera pregunta. Considero que no podemos identificar propiamente en particular a los personajes que están retratados en los murales, a excepción de los gobernantes de Bonampak y Yaxchilán y las familias de cada uno de ellos que están representadas, porque tienen sus cláusulas nominales. El resto de los personajes no están nombrados prácticamente en los murales, y lo que se realizó para esta plática fue más bien identificar como grupos que están portando cierto tipo de elementos y que pertenecen a, como comenté, a la élite y a determinado grupo social en particular. En el caso de los venados, está plenamente identificado que en cuanto a las figurillas, nada más se recuperaron en 2 sitios. Que son en el edificio 16 y en el grupo Frey, y en el edificio 3, en la unión con el edificio 18 y en la Acrópolis. Entonces están muy focalizados en este caso en particular. No hay en el resto de los otros conjuntos arquitectónicos este tipo de elementos. Entonces, eso ya nos está diciendo algo. O sea, que este grupo social o este tipo de personajes se están agrupando o están estableciendo su residencia en determinados conjuntos arquitectónicos, que están principalmente en lo que es el centro neurálgico del sitio. ¿Estás de acuerdo con lo que apuntaba Alejandro ayer? No, el día de la presentación. Sí, fue ayer, ¿verdad? Ayer. Sí, ayer. Sobre la parafernalia que presentan todos los personajes en los murales, particularmente en la batalla, ¿no? En el cuarto 2, creo, ¿no? Que es una forma de representación principalmente para la batalla, porque estaría muy complicado moverse en la batalla, en el campo de batalla, con tantas cosas, con sombreros que tienen además un venadito acá arriba, y bueno, y además las armas ofensivas y defensivas, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esa cuestión de que esta es una manera de representar al vencedor, pero que no necesariamente así combatían, ni tampoco, y que también igual sucede con los vencidos, que están prácticamente desnudos, ¿no? Y que es una manera solamente de representarlos tanto en la batalla como ya en la captura, para mostrar su inferioridad, y le ponen al vencedor todo lo que hay, hasta el molcajete yo creo le cuelgan, ¿no? O que le ponen el gorro de cabeza de venado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, hemos platicado en diversas ocasiones, tanto con Alejandro como con otros compañeros del equipo de Bonampak, de que, o sea, si nada más en lo cotidiano te vas a cualquier lado, buscas si vamos a campo, vaya, buscas ir lo más ligero posible, que no te moleste la ropa. Ahora vas a ir a una batalla, no te vas a poner, o sea, los penachos esos enormes que traen, y todavía encima del penacho, aunque sean de papel, el papel pesa, porque la armazón no era propiamente de papel,
Y aparte, o sea, el montón de plumas y el jade y todos los collares, es hasta molesto y que te puede ocasionar que el que está luchando en tu contra o tu contrincante te gane si viene más liviano y tú vienes con toda esa parafernalia. Entonces, sí estoy de acuerdo con el argumento de Alejandro y también he escuchado otros argumentos de otros investigadores que están haciendo una investigación sobre los murales y que también mencionan, o sea, lo que se narra en los murales es un evento que sucedió a favor de Chanoine II, la forma en cómo él llegó a recuperar el poder del gobierno de Bonaparte, apoyado por su cuñado, el gobernante Jacques Chillan, y que pues, los que estaban gobernando fueron vencidos, y a partir de los murales es como decirle a los vencidos, a ver, aquí los que mandamos somos nosotros, ustedes ya no tienen nada que ver acá, y te lo estoy mostrando, te lo estoy reafirmando y confirmando a través de este discurso pictográfico. Y ya, una última cosa. Regresando a la función de estos objetos. Apuntaste por ahí que podrían ser antepasados divinizados, ¿no? Bueno, entonces, ¿crees que podrían haber estado en una especie de altares familiares o de alguna manera puestos en la Acrópolis y después integrados en los rellenos, pero estaban parte de alguna actividad de adoración o de culto familiar o grupal? Bueno, en esta investigación, que es parte de mi tesis doctoral, Eso. hemos comentado, perdón, me pongo acá, sí, hemos comentado que en particular las figurillas de la Acrópolis posiblemente estuvieron en la última etapa, pero la mayor parte de estos elementos proviene de escombro, no estaban en algún nicho o en algún, ¿cómo les explico? En algún espacio particular en donde se hubieran guardado, no. La mayor parte proviene de escombro. Entonces, dada esa situación, uno de los argumentos que hemos planteado es el hecho de que muy posiblemente para la época final del sitio, este tipo de elementos estaban en alguna parte de los conjuntos arquitectónicos, posiblemente una especie de pequeños altares. O sea, sí son representaciones que, aparte de que están representando posiblemente a algún personaje divinizado, el culto a ese tipo de imágenes, pero también nos muestran aspectos de la vida cotidiana, pero de las élites, ¿sí? Dado que todos están siendo recuperados de las zonas residenciales administrativas del conjunto neurálgico del sitio. Aunque no se han hecho excavaciones en lo que serían las áreas del pueblo, no todo lo que tenemos es de los conjuntos de élite. Una, No sé si sería, ahí está bien, gracias. Mucho pedirle, mire, aquí está un lienzo que representa una de los más famosos de Bonaparte. Si usted nos pudiera platicar brevemente, mire, hay figuras antropomórficas, los trompetistas, penachos, quizás gobernantes, que nos pudiera ilustrar un poco el significado de por ejemplo, de este lienzo tan importante allá en Bonaparte. Gracias.
Bueno, no soy especialista en esto, pero muy a grosso modo, la imagen que tenemos acá como parte de la exposición de este 80 aniversario de Bonampak es un fragmento de uno en el cuarto 1 y se les ha nombrado como los músicos. Los músicos también pertenecen a lo que es la élite, ¿sí? No era cualquier gente, y están ataviados de acuerdo a lo que representan, vaya, ¿sí? Sí tenemos algunos que están con una especie de disfraces, ¿sí? Con máscaras que aluden a personajes del mundo acuático y tienen entre sus tocados precisamente plantas que significan eso, que están relacionados con el mundo acuático. Pero bueno, son los músicos, no son gobernantes ni personajes administrativos. ¿Sí? ¿Aquel que está allá no es un gobernante religioso? No, son músicos. Todos. Sí. Los sacerdotes, como comentábamos en la plática, ¿cuál era? Ahorita. Estos son los sacerdotes. Están en un nivel superior, ellos están en el nivel inferior del mural y los sacerdotes están en un nivel superior. Sí, y su atavío es diferente. Sí. Sí. Los sacerdotes, en este caso, serían estos. Y sí, el gobernante es este. Aquí están ayudando a vestir al gobernante. O sea, los personajes que están cercanos a él son los que vestían, si no estoy mal, creo que es Chanmuan, ¿sí? Lo que mencionaba de las cláusulas nominales, aquí están. Aquí nos indica los nombres de los personajes, de igual manera acá, ¿sí? Pero no tenemos que todos los personajes nos indican sus nombres. En este caso también tenemos cláusulas nominales, pero así sí, a ciencia cierta no sé bien si lo que está mencionando en cada una de estas cláusulas es el nombre del personaje o su función. Sí. Mira, por ejemplo, ese con garras de, no sé, de un cangrejo. Efectivamente, pareciera que está como recibiéndolo, lanzando, no sé. El que está abajo pareciera una cabeza de cocodrilo, ¿sí? Pero tiene un cuerno quizás de venado, ¿no? Exactamente. Y esa es una flor de nenúfar, ¿sí? Los demás tienen diferentes tipos de penachos. Sí. Tocados. Mira, por ejemplo, el que está allá, 1, 2, 3, 4, el que está parado, tiene un penacho bastante diferente, más elaborado, ¿sí? El que está de rojo, y pareciera una autoridad mayor, está como con una vasija, exactamente. No, es un tambor. Ah, bueno. Sí, son músicos, estos son los maraqueros. Sí. Posiblemente este sea, no sé, un palo de agua. No sé. Sí. Y estas son trompetas. Otro maraquero. Sí. Posiblemente, más bien, o están danzando o están cantando. O sea, no podemos afirmar. Uh-huh. Como es un pequeño fragmento de ese cuarto, solo estamos viendo
una imagen fuera de contexto. Entonces imagínense que la entrada al cuarto es justamente la entrada aquí a este salón. Entras y lo que vas a ver a ese lado izquierdo, en la parte baja del muro, es esto. Y en el lado opuesto, otra serie de personajes también en una procesión junto con estos. Y allá al frente está justamente el gobernante de Bonampak, acompañado de otras 2 personas de la élite, ataviados con esos grandes penachos de plumas verdes. Ellos están ahí. Y entonces una profesión, hay que imaginarse el desarrollo de lo que está plasmado en estos murales. Todos los conceptos de cómo la mente de estas gentes de esa época plasmaban ese mensaje. Entonces son músicos que van acompañando a los 3 personajes importantes del gobierno que están allá al frente en una procesión, ¿no? Por los 2 lados. Y entonces es un solo fragmento. Entonces es muy evidente dónde está el gobernante cuando uno ve toda la parte interior de los murales. Y ahí no habría lugar a dudas de que estos son personas que tienen una función importante como músicos, estos a su vez haciendo un acto de un performance, ¿no? Una actuación como seres mitológicos, míticos, asociados con el agua, con la fertilidad. Por eso todos los elementos que tienen que ver con el agua, ¿no? Y como el paso al inframundo es un espacio acuoso, ellos están representando esa parte dentro de un ritual. Hay cosas que todavía no se tienen entendidas, ¿no? De todos los procesos rituales que están plasmados en las pinturas, pero es sumamente, sigue siendo muy rico la interpretación. Y en ese sentido las figuritas pues aportan más datos para poder ir poquito a poquito entendiendo un dato más de este mega mosaico rompecabezas. Eso es lo que yo les podría también dar. Y bueno, también suena comercial, pero bueno, a finales de abril van a dar una plática con relación a la narrativa de los murales las doctoras Sofía Pinzemín y Michelle Rosas Pinzemín, y precisamente ellas nos van a aclarar muchas cosas, han sido especialistas en los murales, y pues los invitamos a que para esa fecha estén acá y también puedan preguntarles todo lo que no quede claro el día de hoy. ¿Alguien más? Otra preguntita. En cuanto a género, todos los personajes que tienes en la colección que has estudiado, que tienen tocados de un animal u otro, ¿no? ¿Tiene alguna referencia más hacia representaciones de hombres o de mujeres, o es algo general? Y la otra, hacia afuera de Bonampak, ¿qué es lo que has podido ver como que pudiese ser similar o es totalmente diferente, principalmente con el vecino aliado Yaxchilán? Ok, la primera, de acuerdo a los murales, pues los personajes que están portando los tocados zoomorfos de los venados y los jaguares, que es lo que se ha identificado plenamente, al igual que hay tocados de aves, son personajes masculinos en los murales. En las figurillas tenemos cabezas, por lo tanto, es más complicado poder dilucidar si se trata de un personaje femenino o masculino. En el caso de los tocados de turbante, sí pudimos identificar a un personaje femenino porque estaba casi completa la figurita. Ahora, otros personajes femeninos que hemos identificado, que no los encontramos en los murales de Bonampak, pero sí los encontramos en los murales de Calakmul. Son personajes femeninos que portan un tocado que es una especie de tiara o de diadema con aplicaciones circulares alrededor de la cabeza, y que en Yaxchilán hay una pieza completa
es una pieza femenina. Y dada la comparación que también hemos estado haciendo entre el material de Yaxchilán y de Bonampak, pudimos determinar que las cabezas que tenemos para Bonampak, que portan este tipo de tocado, o este tipo de tiara o diadema con aplicaciones circulares, pertenecen a personajes femeninos. Ahora bien, lo que hemos observado en particular para Yaxchilán y Bonampak en este tipo de materiales es de que en el caso de Bonampak sí tenemos bien identificado un patrón de distribución en las figurillas de acuerdo a las formas que están representando, y en el caso de Yaxchilán nos ha costado un poquito más poder identificar este patrón. Hemos identificado que la mayor parte de las piezas que se han recuperado de Yaxchilán corresponden a lo que es la plataforma oeste del edificio 19, conocido comúnmente como el laberinto. Pero es el dato que tenemos, ¿sí? En Yaxchilán hacen falta más excavaciones. Bueno, también en Bonampak hace falta mucho, pero en Yaxchilán sí falta ese tipo de trabajo para poder identificar este tipo de patrón de distribución en este tipo de piezas. Aunque eran dos reinos aparentemente enemigos, ¿no? Yaxchilán y Bonampak, bueno, yo alguna vez leí que peleaban, eran muy grandes enemigos. Quizás empezaron a emparentarse, a casarse y todo para enfrentar a quién, no sé, pero Bonampak se preparaba para enfrentar a Yaxchilán, Yaxchilán a Bonampak, y de ahí quién sabe con quiénes otros, ¿no? Al respecto. ¿Qué? Bueno, en general, todas las sociedades prehispánicas de Mesoamérica estaban peleando unas con otras. Los mayas en particular no eran un caso diferente. Y bueno, en el caso de Yaxchilán y Bonampak, habían alianzas, ¿sí? Y fue por mucho tiempo y largos periodos. Generalmente, cuando algún gobernante asociado con Yaxchilán o relacionado con Yaxchilán perdía, se refugiaba en Yaxchilán. Y cuando podía regresar a Bonampak, con el apoyo de Yaxchilán, que Yaxchilán era la ciudad, apoyaba a ciertos personajes. Hace 3, 4 años, no recuerdo bien, en este mismo salón, el doctor Alejandro Cesaña dio una plática sobre los gobernantes que se han identificado para Bonampak. Y en esa plática él señalaba precisamente eso, que los gobernantes de Bonampak, como estaban en constante conflicto, tenían distintos tipos de aliados, por lo que habían temporadas que ciertos grupos estaban aliados con los gobernantes de Piedras Negras. En otros momentos habían grupos que estaban aliados con Sacsayhuamán o el Perro Blanco, y así. Entonces, dependiendo del tipo de alianza que tenía el grupo que gobernaba, era quien los iba a apoyar. En el caso de el grupo que apoyaba a Yaxchilán, cuando perdía ese grupo, pues se iban a Yaxchilán a refugiar. Y cuando volvía a retomar el poder, pues regresaban. Y es lo que pasó con Chanmuán II. Tenía esta alianza que no solo era alianza política, sino también era una alianza matrimonial, en donde Chanmuán estaba casada con la hermana del gobernante de Yaxchilán. Entonces recibió todo el apoyo de Yaxchilán para poder regresar y gobernar Bonampak. Y volvemos, es lo que nos cuentan en los murales, ¿sí? Y cómo el grupo vencido había estado aliado a Sacsayhuamán y pues fueron derrotados, ¿sí? El lunes, en la plática que nos dio el doctor Alejandro Tobalín, él mencionaba de el entierro del
edificio 1 en el cuarto 2 o cuarto central del edificio de las pinturas, en donde hay algunos investigadores extranjeros que señalan que posiblemente, bueno, no dicen posiblemente, indican que es Chamoun, pero dado a las características del entierro, pues es un entierro realmente, tomando las palabras del doctor Tobalín, es un entierro pobre, ¿sí? O sea, si Chamoun mandó hacer ese monumental edificio con las pinturas, pues obvio su cripta se espera que sea algo similar. Pero pues eso no es lo que se encontró. ¿Sí? Y es muy probable, lo que señalaba el doctor Tobalín, que sea uno de los personajes que está representado en el edificio 2, uno de los sacrificados. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? Pues les agradezco mucho y aquí estamos. Gracias.